Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de On The Move, el podcast de Olarte Moure sobre asuntos relacionados a propiedad intelectual, derecho de los mercados e innovación. Hoy tenemos a un invitado pues, muy especial, Juan Andrés Vázquez. Juan Andrés pues, ha sido una persona muy reconocida en los asuntos de Venture Capital e innovación en Colombia, posiblemente uno de los papás de Venture Capital en el país. Y hoy tenemos el placer de poder tener unos minutos de conversación con Juan Andrés para que, por favor, Juan Andrés, nos cuentes un poco respecto a tu trayectoria, cómo has visto la evolución del negocio de innovación en Colombia y, por supuesto, pues comenzar un poco sobre tu vida y conocerte un poco mejor. Si podemos comenzar tú contándonos sobre tu experiencia, tus primeros pasos, digamos, en asuntos de innovación, muy desde el lado corporativo, que nos cuentes un poco cómo fue esos primeros pasos para crear el primer fondo de Venture Capital en el país, y con eso empezar nuestra conversación. Muchas gracias y bienvenido. Claro que sí, Juan. No, muchas gracias a ustedes, a Olarte Moure, por la invitación. Y claro, aquí dispuesto pues para compartir experiencia. Te agradezco lo de la mención de papá, de ser casi que papá, pero no lo merezco. Digamos que conté con la suerte de estar en el momento indicado de iniciar esta industria. A veces hay calificativos que la gente se auto-otorga, o sea, dicen soy experto en tal cosa. Yo nunca hago eso en ninguna rama ni nada de lo que yo pueda conocer en el mercado. Yo creo que el día que uno se considera experto en algo, hasta ahí llegue, más en un mundo tan cambiante donde si decís eso hoy, pues la otra semana ya está obsoleto. Entonces, cuando me preguntan por experiencia de Venture Capital, sí tuve la fortuna de estar desde los inicios, y en cuanto a experiencia, pues cuento con la suerte de que tenemos pocos, digamos, y en el país, y hay pocas personas que hayan tenido un recorrido en Venture Capital donde puedan decir que somos contados los que en la poca experiencia, porque 10 años sigue siendo poco en el mundo de Venture Capital, pues por lo menos contamos con esa experiencia y es como lo que tenemos de trayectoria para seguir trabajando. Alguna vez conocí a uno de los grandes de Venture Capital en San Francisco y mi acercamiento fue, oiga, usted ya 30 años en esta industria, y pues quería como conversar mucho con él, y él me decía, no, es que yo no tengo experiencia, es que uno en Venture Capital aprende todos los días. Y realmente así es, efectivamente es de esa forma. Entonces yo creo que en Venture Capital nadie puede decir que es experto en Venture Capital, ni en ninguna otra disciplina, ni en innovación, ni nada por el estilo. De acuerdo, pero es interesante escucharte esto que comentas, porque creo que lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, desde que se creó Promotora, fácilmente han pasado unos 15 años, la evolución ha sido ciertamente progresiva, pero me gustaría preguntarte cómo era el escenario hace 15 años, entender qué está pasando en Medellín, qué está pasando aquí en Bogotá, cómo se financiaban esos primeros proyectos de innovación, por llamarlo de alguna forma, alrededor del 2010, 2011. Y de pronto si puedes hacer una comparación con lo que está pasando hoy, tanto del ecosistema, tanto de la profesionalización de la industria, para poder entender un poco más cómo hemos o evolucionado o involucionado, si se puede decir. Listo, entonces lo primero es, te cuento un poco de historia de cómo se conformó el primer fondo de Venture Capital en Colombia, que fue el fondo precisamente de Promotora. Cuando digo también que no me puedo atribuir el crearlo, es porque yo entré, pero ya había un camino recorrido alrededor de la creación del fondo. Promotora pues es una firma que hoy ya no está en la industria, pero que en el 2008, cuando empezó a tener la idea, digamos que siempre había estado en el mundo de banca de inversión, y por el año 2008 empezó con la idea de la creación de fondos, de convertirse en un gestor de fondos, que digamos que en Colombia ya existían gestores de fondos, pero muy alrededor de private equity. Y en ese momento se pensó en un vehículo intermedio, que es lo que se denomina un fondo de growth, que en su momento se llamó Escala, y surgió porque se unieron las principales compañías de Medellín, entre ellas Suramericana, o sea, Sura, Bancolombia, Argos, etcétera, y
e invirtiera un capital para ese fondo de growth. Como te digo, yo no estuve ahí, pero sí Francisco Mira, que era la persona que en ese momento presidía Promotora, que hoy pues él falleció, ya no nos acompaña hace algunos años. Él me contaba cómo había sido la génesis de la creación de esos fondos, y era muy enfático en decir que los fondos de venture se crearon gracias a David Bojanini, cuando estaban en la creación de este fondo de growth, dijo, bueno, aquí ya reunimos una plata, convocamos a otros para que vinieran, generamos confianza para traer más inversionistas, pero aquí está quedando un hueco en el ecosistema, y es quién va a invertir en los emprendimientos y en las compañías que están en etapa temprana. Y dijo, las empresas del grupo estamos dispuestos a aportar para que también exista un fondo de Venture Capital. Entonces, cuando te digo que es atípico, es porque lo que ocurre normalmente es que hay un grupo gestor de personas, ya tienen la idea y la configuración de lo que esperan de un fondo, y luego van y buscan a los LPs para levantar el capital. Aquí, estando en medio de la conformación de lo que se empezó como ese fondo de growth, algunos de los que ya estaban ahí vinculados dijeron, también queremos jugar en una etapa más temprana. Entonces casaron, en su momento eran como unos 5 o 6 millones de dólares, y dijeron, aportamos este capital para que esto pueda despegar. Y ahí sale el primer fondo de Venture Capital en Colombia. Por esos días se reunieron también con el BID en su momento, que también estaba con la iniciativa y continúa de ser el PI y fomentar la creación de fondos de Venture, fondos en etapa temprana, fondos de seed, y apoyar gestores por primera vez, que es una de las barreras, digamos, que hay que romper. Un LP normalmente está buscando es invertir en alguien con experiencia, igual que un fondo quiere invertir en emprendedores que ya tienen experiencia, pero hay que entender la naturaleza y la etapa en que estábamos en Colombia en ese momento, y era, gestores no había, menos de Venture, pues quienes debían manejar un fondo de Venture nunca habían tenido experiencia en fondo de Venture, y ese fue mi caso. Yo casi que cuando a mí me llaman a hacer esto, y ahí me remonto a lo que decías de contar un poco de experiencia a través de los años alrededor de innovación, yo empecé en las áreas de innovación precisamente en los corporativos. Yo vivía acá en Bogotá, trabajaba en Telefónica, y estuve durante 12 años trabajando en telcos, en diferentes telcos, desde que el inicio de Orbitel en el año 98, y siempre muy metido en las áreas de desarrollo de producto, de innovación y de áreas internacionales alrededor de los productos de las telcos. Entonces, digamos que ahí vino toda esa curiosidad hacia explorar cosas nuevas. Y cuando se forma el fondo, que va con un enfoque muy en TIC y en biotecnología y en nuevos materiales, pues es donde me buscan a mí y me dicen, venga, usted es el tipo de persona que requerimos para manejar este fondo. Yo al principio tampoco entendía muy bien, era muy nuevo el tema de Venture Capital, y cuando te dicen Venture Capital, pues casi que estamos hablando del año 2010, tenías que ir a buscar de qué se trataba eso. Todavía hay gente que decís trabajo en Venture Capital y tenés que explicarles de qué se trata, y como en esa época me pasaba tan seguido, pues la explicación era casi que a veces ni siquiera decía que estaba en un fondo de Venture Capital, sino que trabajaba en inversiones donde el negocio era invertir en compañías que estuvieran en una etapa temprana, que tuvieran oportunidades de crecimiento, y que el negocio era comprar, crecer y vender para devolver una rentabilidad, y eso sí te lo entiende cualquier persona. Caso contrario, cuando vos vas, por ejemplo, a Estados Unidos, yo recuerdo que en esa época hasta la persona de migración te preguntaba, bueno, ¿y usted qué hace? Y decía, trabajo en Venture Capital, y hasta esa persona sabe qué es Venture Capital, las empresas, y qué tipo de empresa. Empezabas a tener una conversación con ellos. Bueno, nada de eso pasaba aquí en Colombia en ese entonces, y yo tenía una visión de que el negocio era netamente financiero, o muy financiero en su día a día. Entonces, cuando a mí me dicen que yo soy la persona que va a trabajar en ese fondo, recuerdo que lo primero que yo hice fue viajé de Bogotá a Medellín, me senté con Francisco Mira en ese momento y le dije, oiga, yo antes de moverme, yo tengo que moverme con mi familia, todo, yo quiero tener
claridad de lo que ustedes esperan de mí al frente del fondo, porque yo veo que todas las personas que trabajan en esta firma son muy financieras. Una cosa es entender de finanzas y otra ser financiero puro y duro. Entonces él me dijo, no, precisamente lo que queremos es más una persona que acompañe en estrategia a los emprendimientos, que esté en el día a día involucrado con ellos, porque este es el trabajo en Venture es muy de hands-on, de estar metido en los comités financieros, en los comités de innovación, en los comités de ventas, etcétera. Digamos que depende de lo que se defina según las necesidades de cada compañía, ayudarlas a crecer, y es más del día a día. Efectivamente el resultado es financiero, o sea, lo que tenés que estar es involucrado en todo lo que lleva a que efectivamente esa compañía ejecute la tesis de inversión que definiste, la ejecute y por ende crece, y luego como resultado de la venta pues hay un retorno financiero y un resultado financiero, que es lo que pasa en todas las compañías. O sea, ustedes contratan de gerente de una compañía y al final sí, el resultado de todas las compañías es un resultado financiero, y es algo que sigue estando muy en el ambiente. La gente cuando le hablan de Venture Capital siempre dice, esos son financieros, y yo creo que eso está un poco mitificado, es más de gente de negocios que ha visto, que sabe crecer compañías, que son buenos ejecutores definiendo estrategia y ejecutando la estrategia. Sí. Creo que ahí está el secreto. Y sobre eso te quería preguntar, digamos, en esa época, 2008-2010, ¿cómo era el proceso, uno de los temas claves para un gestor en Venture Capital, que es identificación y evaluación de emprendimientos? ¿Cómo era en ese entonces, en el 2010, en donde de pronto todavía pues, no existían, digamos, agencias de innovación como de pronto pueden existir hoy? No existen eventos de identificación de proyectos como Starco, este tipo de espacios de ecosistema que hoy en día facilitan un poquito más el trabajo de estos gestores. En ese momento, ¿cómo era? ¿Ibas a las universidades eran una fuente, o definitivamente era hablar también con los mismos inversionistas que habían proyectos? Que nos cuentes un poquito cómo era ese scouting, como se dice. Ahí hubo de todo, incluso pues en ese scouting es como, pues los emprendedores son tus clientes y hay que ir a buscar a los clientes, igual que como lo hace cualquier compañía. En ese momento no sabías exactamente dónde estaban. Efectivamente había una principal tendencia a pensar, venga, vamos a ver qué están investigando las universidades. Ese es un capítulo que creo que ahorita podemos ahondar, porque ese es parte como de todo este tema del Deep Tech, cómo era antes y cómo es ahora. Pero pasaron cosas como lo siguiente: bueno, ¿qué vamos a hacer para atraer a los emprendedores y conocerlos? Hubo cosas como sacar aviso en el periódico. Entonces sacabas el aviso en el periódico y obviamente pues el teléfono no paraba de sonar, o en ese momento era el teléfono, entonces llegaban y entonces vos te pasaba nada, que llegó una oportunidad, y había cosas como que no se entendía muy bien qué hacía un fondo de inversión, un fondo de Venture Capital, y la creencia principal era que te iban a prestar plata. Y como la gente no, y nosotros tampoco comunicamos muy bien cuál era la tesis del fondo, o sea, que era tecnología y todo, pero ahí aparecía todo, desde el puesto que va a vender cosas en la calle, la empresa unipersonal, o sea, llegaba mucho de lo que no tenía que ver con la tesis de inversión del fondo, ni con esos temas de tecnología pura y dura que nosotros queríamos. Entonces eso no se volvió a hacer. Hay una particularidad, y es que pues esos equipos son pequeños. Este fondo que finalmente se levantó fue un fondo en su momento de $20 millones, que éramos 2 directores de inversión y 2 analistas, más la persona cabeza de la firma, o sea, éramos 4 personas dedicadas exclusivamente al fondo. Cuando a vos te llega una llamada, pues vos rápidamente, desde que estás en la llamada, identificas si es algo atractivo para el fondo o no. Pero igual pues vos no vas a despachar a una persona que tenés en la línea y decir no nos interesa y chao. O sea, igual te va a dejar por ahí 15-20 minutos en la línea. Entonces puedes estar todo el día oyendo cosas que no eran efectivamente lo que querías tener como insumo para el fondo. Fuimos cambiando de estrategias, empezó a aparecer Ruta N, Impulsa, y ya se fue como empezando a conformar el ecosistema, pero en ese momento el ecosistema era
pues inexistente. O sea, sí estaba, por ejemplo, ya existía Parque, estaba Tecnova, que ambos estaban en Medellín, y eso era como lo que había hacia atrás. De hecho, mirábamos qué era lo que se estaba incubando ahí, por ejemplo, en Parque del Emprendimiento. Yo tuve la fortuna también de acompañar en su momento los comités de Parque en su momento. Hay compañías, por ejemplo, una que me encontré en el reporte de ustedes, que es ERCO. Me tocó en Parque del Emprendimiento conocer a ERCO en PowerPoint. Y como desde el fondo ya estábamos invertidos en una compañía que es Hybridtech, que también es de energía, que ya más adelante, pues yo recuerdo que la persona de ERCO me decía como mi referente es lo que ustedes han hecho con Hybridtech, y hoy ya son dos compañías, cada una muy, muy grande, con muchos negocios, y son líderes pues en todo el campo energético aquí en Colombia. Entonces, satisfactorio por ese lado. Era difícil el tema del pipeline, difícil desde el punto de vista que incluso cuando llegabas con un proyecto que encajaba en la tesis de inversión del fondo, había un choque duro. Si vos, por ejemplo, me estabas presentando una oportunidad y como que llegábamos al tema de, bueno, ¿y cuál es la plata que requerís y demás? No había mucha claridad en las compañías de qué están, no había una preparación como si lo tienen ahora los emprendedores, donde en su pitch desde el principio está claramente diciendo: necesito tantos recursos, esos recursos los voy a destinar a esto, esto y esto, y a cambio voy a otorgar tanto porcentaje de la compañía. Esa conversación en el 2010 era completamente inexistente. Era tan inexistente como que el momento en que yo te preguntaba, bueno, ¿y cuánto de la compañía, qué porción de la compañía se va a quedar el fondo, digamos, al momento de invertir esos dineros? La gente no lo entendía. Pocos emprendedores, o sea, hubo unos que sí, que venían incluso porque ya habían hecho otros esfuerzos levantando capital por fuera y ya tenían un recorrido, pero digamos que los colombianos que no habían estado expuestos a enfrentarse a un fondo de inversión, era como, pero ¿cómo así? No, pero yo quiero es que usted me preste la plata, y si el negocio crece, pues yo le devuelvo la plata, pero yo sigo siendo el dueño de la compañía. Entonces hubo una labor muy intensa en culturizar a la gente y enseñarle alrededor de qué eran los fundamentales de un fondo, que entendieran que el fondo iba a entrar, pero iba a ser un socio temporal, que ese socio temporal, su objetivo es entrar y desde el principio negociar las condiciones de cómo nos íbamos a divorciar y cómo tenemos un matrimonio acordado en un plazo de tiempo, pero yo después te voy a conseguir un matrimonio mejor. Entonces esas conversaciones no existían en el 2010. Juan, hablando sobre fundamentales de inversión, quería preguntarte, más allá del proceso de evaluación, de scouting, que ya nos contabas un poco, ¿cómo fueron esos primeros comités de inversión, digamos, hace 15 años, precisamente identificando puntos ciegos de estos proyectos que ustedes estaban analizando, que pues eran de unos sectores muy amplios? Hablamos de biotecnología, hablábamos de energía, hablábamos de telecomunicaciones, y seguramente ustedes cuatro que formaban el equipo, pues no se las sabían todas, traían expertos de cada uno de esos sectores. ¿Cómo hacían esos primeros análisis de puntos ciegos en la parte técnica y puntos ciegos en la parte de mercado? Y adicionalmente, para que puedas de pronto unir con la gestión activa de ese portafolio, cómo precisamente se buscaba que en 7 años, en 6 años ustedes pudieran generar tanto valor que pues era posible hacer una salida y traer pues nuevos jugadores a estos proyectos. Listo, entonces hay varias preguntas. Empecemos por la primera, que es bien relevante, alrededor de comité de inversiones. Y como te mencioné, pues el proceso fue atípico en todo sentido, incluso desde el comité de inversiones. Lo que sucede regularmente, o una buena práctica de gobierno de un fondo de venture, es que el comité de inversiones haga parte del equipo gestor y puede haber pues otros externos. Por la naturaleza de los inversionistas que teníamos y por ser ese primer ensayo que se hacía en Colombia de un fondo de venture capital, los inversionistas querían hacer parte del comité de inversiones. Eso es algo que
que no es en ninguna parte del mundo. O sea, un LP es LP precisamente por eso, se llama Limited Partner, o sea, el límite de estar limitado, o sea, no se involucra en la operación del fondo. Aquí casi que al final terminábamos siendo como un híbrido entre un corporate venture capital de varios corporativos con operación alrededor de ser un fondo de venture capital. Ese fue como la parte inicial. Fueron cosas que también entendieron, digamos que en aras de que surgiera ese primer fondo de venture capital. Por ejemplo, era uno de los cuestionamientos que se hacía, por ejemplo, Bancoldex. Siempre te preguntan cuando te están haciendo el due diligence y quién es su comité de inversiones pues a la hora de levantar un fondo, y entonces era como, venga, esa no es la práctica. Entonces eso era como el perro de cuadros de la industria. Igualmente con el FOMIN. El FOMIN llegaba y decía, no, pero es que la práctica es que son el equipo gestor es el que está ahí. Pero entonces ahí hubo muchas conversaciones alrededor y finalmente se decidió que se empezaba con ese esquema. Entonces nuestro comité de inversiones eran los mismos LPs del fondo. Entonces, desde ese punto de vista éramos ya una figura rara. Incluso cuando hicimos un intento por levantar un segundo fondo y empezabas a hablar con fondos de otros países, pues les sonaba muy raro esa figura. Había particularidades también, como lo que ocurre normalmente en un fondo de venture capital es que los partners o los managing partners del fondo son socios del fondo. Este fondo tenía otra particularidad y era que, siendo el primer fondo de venture capital, nosotros que éramos los managing partners no éramos socios del fondo. Ok, ustedes no habían invertido, promotora no había entrado como... Vamos, que hay dos figuras, está promotora, que es el general partner, y está el fondo de inversión que era promotora. Entonces son las dos figuras, y nosotros, o sea, promotora era el que era managing partner del fondo, socio, pero nosotros éramos empleados de esa firma. Entonces explicarle eso también cuando estás haciendo fundraising a un fondo, eso es como que te llegue un emprendedor y te está impulsando, pero él es la persona clave, pero no tiene propiedad en la compañía. Entonces es exactamente el skin on the game. Exacto. Entonces era como ese red flag de aquí no hay skin on the game. Entonces eso para hablarte del comité de inversiones y las implicaciones que eso traía, pero aún con esas dificultades, buscando que saliera ese primer fondo de inversión, salió de esa forma y operó de esa forma por los 12 años que estuvo en el mercado. Okay, y una pregunta ahí, se traían expertos, digamos, que no hacían parte, no eran titulares del comité, pero se traían expertos. Esa era la segunda pregunta que te iba a responder. Entonces, luego sí definíamos, era como, oiga, tenemos una expectativa de invertir por ahí en 8 compañías, pues qué balance de portafolio esperamos de esa compañía. Entonces empezás con los supuestos de decir, si estamos en el tema de nuevos materiales, temas de ciencias de la vida, biotecnología, y temas de tecnologías de informaciones, cuántas compañías esperamos de tecnología, cuántas de biotecnología, cuántas de materiales. Muy rápidamente nos dimos cuenta que en el área de materiales fue digamos que la más escasa de todas. O sea, te podría decir que vimos por ahí 2 o 3 cosas interesantes, pero que no evolucionaron mucho más. Había mucho más TIC, mucho más. Y en temas de ciencias de la vida, pues fue más reducido, pero sí hubo pues oportunidades a valorar en su momento. Entrando como en esta pregunta del pipeline, te digo lo que pasó. Digamos que en el periodo de inversión del fondo, que fueron 4 años, que luego se extendió a 5, en ese periodo de inversión el fondo recibió por 1.300 oportunidades de negocios, proyectos, entre todo lo que validamos, porque llevábamos una bitácora de todo lo que iba llegando. De esas 1.300, realmente que se ajustaran a la tesis de inversión del fondo fueron 700. Y de esas 700 terminamos invirtiendo en 7. Entonces ahí había una estadística que la encontrás siempre que lees cualquiera, y es que
una de 100 y se cumplió una de 100. Una particularidad y fue que después una de esas compañías se partió en dos y entonces finalmente quedamos en el portafolio con 8 compañías. Ese fue un poco la historia del pipeline. Cuando llegamos a temas muy específicos, que era la pregunta que hacías de si nos apoyábamos en expertos de la industria, la respuesta es que sí. Entonces había temas como por ejemplo videojuegos. En videojuegos que hicimos, pues ninguno de los que estábamos había tenido un recorrido en videojuegos. Yo había tenido algo estando en Telefónica, pero muy desde desarrollar esquemas de negocio alrededor de videojuegos, no de creación de videojuegos. Y trajimos una persona que vive en Medellín, que se llama Diego Ángel, que Diego sí fue, digamos, el primer colombiano que vivió muchos años en Estados Unidos y fue el primer estudio en Los Ángeles que hizo un comercial animado 3D hace por ahí 40 años, no sé cuánto. Era el estudio de Diego Ángel, que llamaba Angel Studios. Ese estudio terminó haciendo videojuegos. Él estuvo presente en juegos muy reconocidos de la industria y terminó vendiendo su compañía a un gigante de videojuegos. Entonces ese era como un referente que teníamos y esa fue una persona en la que nos acompañó en identificar y evaluar las oportunidades que había en Colombia en ese momento en videojuegos, y a lo largo de la historia del fondo nos acompañó desde la junta directiva. Digamos que ahí también ya era, en las juntas directivas de las compañías sí teníamos, o sea, como parte de los acuerdos de accionistas teníamos puestos en la junta directiva y traíamos expertos de industria que nos representaran en esa compañía, o a veces en el caso de Diego ni siquiera era que fuera, digamos, no era ni el puesto del fondo ni el puesto de los emprendedores, sino que era el miembro independiente que llevábamos y que estábamos de acuerdo en que hiciera parte de la junta. Fue de gran ayuda tener a Diego ahí, pues una persona curtida con muchos años de experiencia en el mundo de videojuegos, puro advice todo el tiempo, súper bueno. Igual también vinculamos advisors a la junta, personas que estaban en San Francisco y se movían todo el tiempo en temas de negocios y nos traían negocios para hacer coproducciones de la mano de compañías que estaban en San Francisco, y ese tipo de esquema más o menos lo replicábamos también en el resto de compañías. Y en temas de biotecnología, ¿a quién trajeron o más o menos tanto en el comité como en la gestión activa que ya nos En temas de biotecnología, digamos que el conocimiento puro y duro estaba al interior de la compañía. En este caso, la compañía es Ecoflora, que desarrolló el primer azul natural estable para alimentos del mercado, que ahora podemos hablar de eso, claro, porque creo que es un muy buen ejemplo de temas de Deep Tech, de lo que ha pasado en Colombia. Ahí había mucho apoyo con investigadores y externos que incluso estuvieron desde la concepción de la creación de ese colorante azul natural, y desde la junta, digamos que ahí sí estábamos más o sea, ahí lo que faltaba más era desarrollo de negocio y ver cómo íbamos a hacer para desatrancar el camino regulatorio, porque ese tenía un camino regulatorio bastante largo, que es, digamos, parte del día a día de cuando las deep tech puras y duras se enfrentan a ese tipo de cosas. Claro, digamos, pensando en hablar sobre unión entre ciencia aplicada y venture capital, creo que unos ejemplos que la mayoría de tanto investigadores como emprendedores, así como inversionistas que quieran entrar en investigación aplicada en Colombia, deberían de pronto conocer el caso de Ecoflora, que pues en su momento creo que fue el más importante en términos de monetización de biodiversidad del país de manera contemporánea, digamos, de manera moderna a través de Venture Capital. Y de pronto ahí podemos entrar un poco para que nos cuentes cómo llega Ecoflora a promotoras, si fue a través de una llamada porque vieron un aviso en el periódico, cómo fue ese proceso primero de scouting, de pronto de pasar por el comité de inversión, y después los siguientes años, una vez ustedes invirtieron, que entiendo, pues el proceso y la hoja de ruta regulatoria fue uno de los problemas graves que no ha permitido que el proyecto haya crecido en el tiempo que se esperaba. Hoy en día creo que hay unas muy buenas noticias
en asuntos regulatorios, pero si nos puedes contar génesis, nudo y desenlace de Ecoflora, será muy interesante. Claro que sí, Juan, y creo que es un muy buen ejemplo para la conversación que estamos teniendo hoy. A ver, Ecoflora, yo llegué al fondo y el fondo ya tenía un recorrido. De hecho, cuando yo llegué se acababa, habían cerrado la inversión unos meses antes en Ecoflora. Ecoflora casualmente, pues yo conocía a Ecoflora porque por esas cosas de la vida ya era amigo de la familia hace muchos años atrás. Conocía muy bien a Jorge Eduardo Koch, que fue el socio fundador inicial de la compañía, y a Federico Koch, porque ambas familias pues son cercanas a mí. Y cuando llegué al fondo me encontré con que esa inversión ya estaba hecha pues en la compañía. Esta compañía, la tesis de inversión en su momento realmente giró alrededor de los biopesticidas que tenía Ecoflora en su momento. Realmente parte de la tesis era que nosotros deberíamos invertir en compañías que ya tuvieran un modelo de negocio probado y ya tuvieran facturación. Entonces digamos que no estábamos ni en Pre-Seed ni en Seed, sino que era Serie A. Esa era la tesis de inversión del fondo. Y digamos que esa unidad de negocio que se tenía en ese momento, que era de biopesticidas, cumplía con esas características. Cuando entramos a la compañía, pues la compañía era una fábrica de temas de I+D, pero, o sea, con decirte que tenían más de 100 proyectos de cosas que si uno las mira por separado, uno dice, toda una empresa. Todo tiene valor, pero pues, ¿a qué horas vas a evacuar 100 proyectos? Y parte de la labor, cuando yo te mencionaba hace un rato que si hacían comités, era tener un comité de innovación, y ese comité de innovación, parte de lo que tenía es, venga, vamos a priorizar, vamos a depurar y concentrémonos en algo, porque igual hay una inversión, hay unos recursos limitados y pues hay que dar la mejor destinación de esos recursos y no podemos apuntarle a todo. Entonces en ese momento se definió que la inversión y la tesis había sido precisamente para desarrollar el tema de biopesticidas. Ocurrió algo, y es que cuando se llevaba por ahí 1 año y medio de invertir en la compañía había logrado una muy buena visibilidad, sus productos eran espectaculares y menos que siguen siendo, y empezó a trabajar con una compañía multinacional que se llama Gowan. Gowan estaba en el negocio muy químico, de puros pesticidas químicos, y quería incursionar en todo el tema verde, bio, y como que tenía una iniciativa que denominaban Gowan Green, y era poder hacer esa transición de lo químico a lo natural, y encontró en Ecoflora ese componente ideal para desarrollar sus productos. Sin embargo, pues no se apresuraron, sino que empezaron fue a trabajar con ellos de la mano, llevaban las soluciones a cultivos en Estados Unidos a ver los resultados, y cuando vieron los resultados que se tenían con los biopesticidas, ahí fue donde un día tocaron las puertas y dijeron, venga, nos interesa adquirir la compañía. Entonces hay dos cosas, como que ahora decías, ¿cómo es cuando formulas la tesis y ves que sí puede haber un crecimiento para ser atractivo a unos 7 años y vender en un momento que la compañía haya logrado una madurez que te permita tener ese retorno que esperas de la inversión? En este caso, efectivamente fue estipulado para que fuera en el largo plazo, sin embargo, llegó una buena oportunidad en el año y medio, o sea, nadie se espera una salida en año y medio. Y más cuando se cumplen todos esos requisitos, está bien, es una multinacional que va a llevar la compañía a otro nivel, que inmediatamente le va a dar entrada a más de 30 países en el mundo, y se cumple con que lo dejas mejor casado. Suena la lotería. Sí, entonces están todos los elementos sobre la mesa, y ahí es donde se decide que se va a desinvertir en la compañía, se obtiene una buena rentabilidad, igual así fuera en el corto plazo. Pero cuando esa compañía dice voy a comprar el negocio de biopesticidas y entramos en la etapa de due diligence, empieza a ver ese pipeline de cosas que vienen rodando, y en ese momento el colorante azul natural estable para alimentos ya tenía unos primeros pinitos, ya se habían hecho las pruebas, ya se había obtenido azul a partir de la agua en el laboratorio, etc. Y ellos dicen, oiga, yo estoy en el mundo de los biopesticidas, a mí no me interesa el mundo de los colorantes.
Y Ecoflora tenía una particularidad, era que tenía 3 líneas de negocio: biopesticidas, colorantes naturales y otros productos para el hogar, que es EcoHome. Entonces dijo, no me interesa ni EcoHome ni el mundo de los colorantes naturales. Y nosotros realmente, nuestra tesis giraba alrededor de invertir en los biopesticidas. Cuando eso sucede y nos toca escindir la compañía para venderla, pues nos quedamos con un pedazo que no cumplía con nuestra tesis de inversión. ¿En qué sentido? En que si nosotros fuéramos si Ecoflora, así como estaba configurada, tocaba la puerta a nosotros para pedir inversión, pues nosotros hubiéramos dicho, está muy interesante lo que están haciendo, pero hablemos cuando esté en una etapa más adelante. Pero ahí pues ya estábamos adentro, igual había valor en lo que estaba si no se cumpliera al 100% la tesis de inversión, y decidimos invertir. ¿Qué se configura ahí? Ahí digamos que hay riesgos en muchas. El riesgo hay que mirarlo en varias dimensiones. Una cosa es cuando uno dice, voy a mirar el riesgo de la compañía, y por eso se llama capital de riesgo, y esto puede irle bien o puede irle mal. Pero aquí se sumaba un adicional, y era el riesgo al interior del fondo, que ya tiene que ver es con su tiempo de vida útil. Entonces uno decía, oiga, vamos a coger esta compañía en esta etapa, el hito de valor de esta compañía y todo el recorrido regulatorio que tiene que hacer es ante la FDA, eso pueden pasar 8 años o 9, incluso 10, y ese tiempo ya va a estar por fuera de la vida del fondo. Entonces por eso te digo que son riesgos diferente a lo que pueda pasar con la compañía. Ya hay otros factores que tienen que empezar a analizar el fondo. Hicimos un análisis de lo que podía ser ese camino regulatorio. Ese camino regulatorio arrojó que había 2 posibilidades, el camino corto y el largo, y que le íbamos a apuntar a que fuera el corto, y decidimos invertir. Okay. Pues continuar impulsando la compañía. Directamente sí. Colorantes. Aquí es muy importante entender por qué ese camino regulatorio con FDA era tan largo, y es porque esta era una nueva molécula desconocida en la industria que tenía que ser evaluada de cero, ir a estudio en roedores, en caninos, en humanos, etc. Ese camino efectivamente no fue el que nosotros esperábamos. Llegó un momento donde había que esperar una respuesta de FDA, y FDA dice, venga, no, va a requerir hacer estos otros 2 estudios más adicionales, y eso tiene unas implicaciones, y era que eso de entrada nos metía 2 años más. O sea, hacer esos estudios era 2 años más, ya sobre el límite del fondo, y adicional requería $2 millones más. Entonces ahí también se configura otra cosa, y es, ya agotaste todos los recursos del fondo, ya invertiste, ya comprometiste en varias compañías y ya comprometiste toda la plata, y tienes que salir a buscar otros inversionistas. Hago un paréntesis ahí, es eso, digamos que no lo mencionamos al principio. Parte de las cosas que sucedían era que lo normal que pasa en un ecosistema maduro es que los fondos de venture siempre hacen coinversiones. O sea, rara vez un fondo va en una inversión solo. Sí. Un fondo hace las veces de lead investor, está ahí, es una ronda, y si la ronda es de $5 millones, ellos irán con 3 y consiguen otro que pone 1, otro que pone otro 1, y van 3 inversionistas o más en las rondas. En el desarrollo de los 4 años de inversión nuestro del fondo, siendo el primer fondo de Venture Capital, no solo éramos el primero, sino que éramos el único. Entonces nunca hubo una sola coinversión. Todos éramos inversionistas solo. Entonces cuando llega un momento como este de qué hay que hacer, pues ya no puedes recurrir ni siquiera a tus coinversionistas, sino que hay que ir a levantar plata. Es un muy mal punto para levantar plata, porque cuando empiezas a tocar puertas, la mayoría de los interesados es, oiga, está súper interesante, pero me interesa yo estoy dispuesto a invertir cuando salga la FDA. O sea, todo el mundo, la mayoría quiere mitigar ese riesgo. Y digamos que aunque los fondos de venture son de riesgo, pues parte de la labor que hacemos en el día a día es que todas las acciones que vos tomes y que implementen las compañías es porque cada vez estás mitigando ese riesgo, lo estás reduciendo, cada vez todo lo que haces es en reducción del riesgo. Y eso nos encontramos mucho hasta que por fin encontramos pues fondos que sí eran afines con lo que estábamos haciendo. Uno de ellos llegó muy de la mano de uno de los LPs del fondo, que fue el FOMIN,
y digamos que logramos que entrara un nuevo inversionista que invirtió los recursos para poder solventar esa parte para obtener la FDA. Entonces por ese lado, cuando me decías de la compañía, los tiempos, pues aquí efectivamente nos pasó, el riesgo se materializó, a nosotros nos tocó desinvertir de Ecoflora incluso previo a que saliera la FDA. O sea, la desinversión fue como en el año 2022 y la FDA salió el año pasado. Entonces, si uno se va al recorrido, entonces mira que una compañía de Deep Tech pura y dura como Ecoflora, con una nueva molécula para la industria de alimentos, o sea, ahí se logró, por ejemplo, cosas tan importantes como que previo a que saliera la FDA ya habíamos hecho pruebas con compañías de alimentos, compañías que ya habían hecho declaraciones de eliminar los colorantes químicos de sus productos y estaba, por ejemplo, el de los aritos de colores. Entonces, cuando vos ibas a comprar los aritos de colores, esos que ya habían hecho su declaración de no tener colorantes químicos, cuando ibas y los mirabas, no tenían aritos ni azules ni verdes, porque no los podían hacer. Entonces era como ese santo grial que faltaba para configurar la paleta de colores. Se hicieron ensayos con Coca-Cola. Resulta que cuando vas a sacar el color de la Coca-Cola, o sea, este café que se llama diferente y no recuerdo en este momento el color técnico, ese color tiene una gran cantidad de azul. Y esas pruebas se habían hecho. O sea, se hicieron pruebas con compañías muy grandes de la industria de la mano de un jugador global que se llama Christian Hansen, y esos ya habiendo hecho sus pruebas estaban pendientes que saliera la FDA. O la FDA se demoró. Entonces, si hablamos que desde, se podría decir. Sí, si hablamos que por ahí desde 2011 ya se había obtenido colorante azul en laboratorio. Cuando te digo que uno de los retos fue el tema regulatorio, porque fue el que acompañó de principio a fin el tiempo, surgían otros de la mano del regulatorio. Es que el FDA en un momento te dice, muéstreme que usted es capaz de hacer eso en escala. Entonces toca hacer una planta piloto. Entonces nosotros, pues como que en el radar, y sin FDA, tocó sin FDA y tenías que invertir en hacer una planta piloto. Entonces invertimos y hicimos una planta piloto. Entonces ahí también requerías de acompañamiento de personas que sepan de planta, asesorías, quiénes son los que te van a diseñar los equipos, porque hay que diseñarlo. No es como que vas a ir al mercado a comprar el equipo que es capaz, el equipo que venden en Italia, que es capaz de sacar de la agua el tal componente para obtener no, había que diseñar las máquinas. Entonces, retos por todas partes. Juan, entonces, entendiendo esos ciclos tan amplios como el caso de Ecoflora, en donde desde el 2011 ya teníamos el colorante, pero el proceso regulatorio duró más de 10 años, ¿qué implicaciones debería tener eso en una tesis de inversión de un fondo Deep Tech actual, en donde de pronto se puede, a partir de la experiencia, cortar algo de tiempos, pero realmente cuando hablamos de Deep Tech hablamos de mucho más capital y de mucho más tiempo que procesos de software o procesos de digamos, lo que nosotros denominamos soft tech? Sí, creo que ese punto es neuronal en esta conversación, y es que cuando uno está hablando de ecosistemas maduros, pues eso no es un problema. Digamos que hay jugadores especializados, entonces está el que está en la etapa pre-seed, ese sabe que lleva a la compañía hasta un punto y hay otros jugadores que están dispuestos a invertir más y a pedirle que los acompañen en un momento más o incluso a sacarlos en su momento. Entonces, cuando hay jugadores especializados en cada una de las etapas, digamos que no se configura ese problema como de, venga, ¿y qué va a pasar con la duración? Y entender esos ciclos tan largos que tiene Deep Tech. Si nos devolvemos al entorno colombiano, pues digamos que ahí ahora podemos ahondar un poco en que el ecosistema alrededor de VC, digamos que tomó una fuerza de 2010 por ahí a 2015, luego pasaron esos periodos de inversión de esos fondos, bajó al punto en que 2018-2019 casi que el venture capital casi que fue inexistente, empezaron a surgir los fondos de corporate venture, pero digamos que en todo ese ciclo
no se logró configurar algo donde efectivamente hubiera jugadores por etapas. Y eso sigue sin suceder. Digamos que seguimos en donde están las aceleradoras y donde luego entra un fondo, y a ese fondo pues difícilmente encuentra en Colombia quién es su sucesor a la hora de seguir una etapa posterior en una de las compañías. Entonces creo que es algo que tenemos que ser conscientes, entender un poco el contexto colombiano. Yo creo que los jugadores colombianos han empezado a entender ese contexto y a diseñar mecanismos que acompañen eso. Podemos dejarlo para un tema más adelante, y es que de entrada un fondo que decida ser de Deep Tech no puede ser un fondo de 10 años. ¿Por qué? Porque está ese riesgo de ser ese único jugador que está desde el principio, o que los otros que ingresen no estén dispuestos a sacarlo, sino a que lo siga acompañando y asumiendo el riesgo con ellos hasta lograr un hito de valor que puede superar los 10 años. Si me preguntas qué vida útil debería tener un fondo de Deep Tech, yo diría que es un fondo de mínimo 12 años en el entorno colombiano. O sea, considero que es de ese orden. Siguiendo esa misma línea, ¿crees que el tema del tiempo es lo que ha separado el mundo de investigación científica aplicada con el mundo de Venture Capital a nivel local? ¿O adicional ves, digamos, otros elementos que dificultan el modelo de Venture Capital con modelos de investigación científica aplicada? Yo me atrevería a decir que el principal es ese, sin lugar a dudas, y es cuando vos tenés un capital y tenés como esos límites de riesgo, y tenés una TIC que te va, digamos, a dar un resultado en el corto plazo y no en el mediano plazo, y tenés otra que no sabes si va a estar por fuera del fondo, pues creo que por eso se ha destinado más recursos a TIC, y por esa misma razón hay más emprendedores alrededor de TIC, emprendedores que quieren ver un resultado más rápido, apuestas como la de Ecoflora, una apuesta donde vos estás ahí y estuvimos 10 años solo metiendo recursos, o sea, hasta que no saliera FDA no podías monetizar. Entonces hay que entender también eso, o sea, que tus flujos y lo que vas a esperar del fondo es que estás invirtiendo, sin que tengas un retorno inmediato porque hay un revenue que viene fruto de la venta de los productos que estás desarrollando, sino que vos estás invirtiendo en generar un activo que cada vez va obteniendo más valor, pero que aún no se ha monetizado, y que ese activo per se es lo que tiene valor. ¿Por qué? Porque es una patente, porque es único, porque difícilmente, que yo creo que ese es el tema principal, y es cuando estás en un tema de Deep Tech, la barrera de entrada es muy grande. Sí. Y ese es parte del atractivo cuando estás invirtiendo, y es si tiene una barrera de entrada grande y alguien tiene ese producto, pues vos vas a estar precisamente solo por lo menos un rato en eso, que eso no ocurre en TICs. Las barreras de entrada en TIC son muy bajas. Entonces hay que tener un jugador que esté dispuesto a jugárselo con eso. Yo creo que la dinámica que ha tomado el mercado es digamos, entender que en Colombia sí se puede hacer Deep Tech. Yo soy un convencido, digamos que yo lo viví estando en el fondo. Yo te puedo hablar de 3 ejemplos claramente en temas de Deep Tech. Uno fue Ecoflora, yo creo que pocas empresas pueden contar la historia de lo que hizo Ecoflora. Alrededor de energía también, con la que teníamos de lectura de medidores de energía, y también con, bueno, se me escapa el otro ejemplo, pero yo soy un convencido de que acá está el talento para hacer las cosas, tenemos las herramientas a la mano, y son las mismas herramientas que tienen en Finlandia, que tienen en Estados Unidos, que tienen en otras partes. Entonces no hay, la otra compañía era la de ciberseguridad. O sea, yo recuerdo que a mí la primera vez que
que Ricardo Villadiego me contó el producto que tenía, que era de ciberseguridad, y que quería competir con los grandes del mundo, yo dije, venga, yo sí quiero sentarme a conversar con esta persona para entender, o sea, está convencido que va a competir con los grandes de ciberseguridad del mundo. Yo decía, bueno, es una compañía que está establecida en Bogotá, un fundador cartagenero, y que se va a enfrentar a las grandes de ciberseguridad. Vas un poco como que no sabes qué vas a ir a ver, pero después de conversar con él, dije, aquí hay algo, pero grande, muy interesante. Sobre eso me gustaría también hacer el comentario y preguntarte, y es la mentalidad de los grupos de investigación y de los investigadores en Colombia, entendiendo que hay mucho talento, entendiendo que hay mucha capacidad de estas personas que se han educado en los centros pues, más importantes de investigación en diferentes ramas de la ciencia, regresan, y las estadísticas, pues como lo vemos en el reporte de IPTEC, pues es que la mayoría de estos PhDs, de estos postdocs, pues trabajan en universidades, trabajan liderando un grupo de investigación, pero no están en el sector productivo. ¿Cómo es la mentalidad para poder traer estos jugadores a tener esta ambición de poder competir en un mundo de mercado bajo su investigación científica, convertido en un producto que efectivamente pueda ser consumido? ¿Qué debemos hacer para fortalecer esa mentalidad, esa exponencialidad de vernos de igual a igual con cualquier otro jugador en el mundo? Listo, ahí hay una barrera realmente grande, y creo que ahí es donde radica el reto de que podamos efectivamente tener temas de IPTEC representativos. Yo tuve la oportunidad de conocer una vez en Atlanta un fondo, no recuerdo el nombre en este momento, pero ese fondo se dedicaba a entrar a las universidades, encontrar esas oportunidades de las universidades y sacarlas del laboratorio a volverlas empresa. Ese era su tesis. El foco y la tesis de inversión de ese fondo. Yo lo vi, yo dije, yo me sueño una cosa de esas en Colombia. He hecho, digamos, varias veces el intento de ir y conversar con las universidades y entender lo que tienen. Realmente hay cosas interesantes, otras que uno dice, bueno, hay mucha investigación, pero está guardada, y realmente qué tanta utilidad tiene en el mercado. Entonces yo creo que ahí viene el segundo gran punto, y es que a esos centros de investigación, a las universidades, a los investigadores, están muy metidos en lo técnico y en lo científico, pero se están dejando de lado el mercado. Y creo que ahí es donde hay que hacer una labor fuerte de calle, si se puede llamar así, y es de esas conversaciones que debe tener esos investigadores o esos centros de investigación con las necesidades reales de la industria. O sea, ahí hay un vacío gigante. Entonces, ese es un punto. El segundo, y que yo creo que es el otro que hay que ponerle mucha atención, es que de la misma forma que cada uno tiene su riesgo, digamos que el modelo como está configurado alrededor de los papers y de los investigadores en las universidades, es que el investigador, en la medida en que tiene cada vez más papers, pues está más seguro, más protegido, en mejores condiciones en su entorno universitario. Entonces, cada vez que evoluciona más en ese sentido, cada vez está más lejos de asumir un riesgo de pensar, voy a dejar esto porque con esta investigación que hice veo una oportunidad de una compañía que en unos años puede ser muy grande, que igual tiene un riesgo, pero hace más difícil que el investigador tome esa decisión. Y entonces ahí es donde creo que hay un papel muy fundamental, que es el tercer punto, y lo voy a conectar con lo siguiente, y es empieza una discusión alrededor de quién tiene esa propiedad intelectual. Exacto. Y entonces, como el investigador no quiere dejar y no quiere montar una compañía o hacer parte de la spin-off, la solución fácil siempre es
está la tecnología y la licenciamos, que yo voy a seguir investigando por este lado, pero hay que entender que a un fondo de inversión no le sirve nada que le entreguen la patente, un producto, una licencia de un producto. O sea, cuando un fondo de venture inviertes en el valor que tiene la patente, quiere ser propietario y cabeza de la patente, no de una licencia o un desarrollo que lo vas a explotar, pero a la hora de evolucionarlo, pues ya no está el investigador que hizo esa parte y no lo puede seguir desarrollando. Entonces ahí es donde empieza a cojear los intereses de un fondo de inversión con los intereses y el estilo de vida y el entorno que se ha creado alrededor de un investigador. Entonces, creo que cuando te digo que está el tercer punto, está en ese ámbito entre el licenciamiento y dónde queda la propiedad intelectual. Yo creo que ahí es donde juegan un papel fundamental ustedes como L'Arte Moure y como las firmas pues, de abogados a la hora de entrar y mediar y dar línea alrededor del por qué es importante para un fondo el tema de la propiedad intelectual y en encontrar mecanismos en donde las universidades o los investigadores puedan seguir aprovechando, negociando temas alrededor de esa propiedad intelectual o que por per se lo que se convierte en valor y que va a ser parte de la propiedad que ellos van a tener y que va a hacer que se diluyan menos a la hora de la entrada de un inversionista. Sí, de acuerdo, y creo que en ese sentido la mentalidad que ya estamos hablando, de pronto nos equivocamos solo diciendo que la mentalidad del investigador, sino que también es la mentalidad de la universidad, la mentalidad del corporativo, que ahorita quiero hablar, y pues sabiendo tu experiencia que has tenido sobre los corporativos en asuntos de innovación, también juega un rol muy importante, y el inversionista, porque muchas veces el entendimiento que se tiene de la propiedad intelectual es un entendimiento muy defensivo que dificulta la capacidad de comunicar y de co-desarrollar proyectos basados en la necesidad de asegurarme que tengo yo la información principal que me sirve para poder hacer más papers, para poder hacer más patentes, pero que ese incentivo pues, es perverso si lo que queremos es precisamente desarrollar modelos de negocio basados en esa investigación. Y ahí te quería preguntar cómo, tanto de promotora como pues, posterior en tus otras experiencias, ya más desde los corporativos, debe jugar la innovación en la estrategia interna, digamos, de desarrollo de innovación y generación de nuevos productos de manera interna, cerrada, de pronto se podría decir, con procesos de innovación externa en donde juegan más jugadores, donde hay más actores incumbentes y en donde ahí, por ejemplo, los inversionistas, tanto con el corporate venture capital de los corporativos, como inversionistas con sus fondos de venture capital por separado, deben jugar un rol. No sé, en tu perspectiva, hoy en día, los corporativos haciendo innovación abierta ¿qué deberían estar haciendo con los centros de investigación para poder atraer esos institucionales, esos inversionistas institucionales para entrar a jugar en esos proyectos? Listo. A ver, vamos por partes. Sí veo en el tema de innovación abierta, cuando estás hablando de un fondo de corporate, de venture capital, el fondo de venture capital sí va a ser muy cuidadoso de que la propiedad intelectual esté en cabeza de la compañía. Entonces, cuando estás hablando de los esquemas de innovación abierta, puede que sí hagas invitaciones a gente a participar y todo, pero que pagues por esos servicios. Ahí va a ser muy difícil que le des propiedad sobre lo que se está desarrollando a un tercero, porque eso te va a dificultar al momento de vender, porque quien llega a comprar quiere asegurarse de que lo que está ahí está en cabeza en su totalidad de la compañía. Por eso los due diligence son tan cuidadosos a la hora de, las personas que participaron de ese desarrollo, llámese biotecnológico, sea de TIC o de lo que sea, que hayan hecho la cesión de los derechos patrimoniales. Entonces siempre vas a estar muy cuidadoso de la propiedad intelectual. Cuando estás en un corporativo, hay algunos que pueden ser más celosos de que efectivamente también pretenden que la propiedad quede, pero hay algunos que van alrededor de hacer negocios y que en ese esquema de innovación abierta pueden llegar a esquemas de
de tener negocios en revenue share con otros, donde listo, esto aquí hacemos un contrato, tenemos un acuerdo, vamos por partes y es una línea de negocio que la explotamos juntos. Entonces digamos que ahí no tiene problemas, y es cuando esa compañía pues está establecida y demás. Puede que haya un momento en que llegó una adquisición de esa compañía grande y nuevamente va a entrar a jugar, venga, ¿y qué vamos a hacer con esta parte que está compartida con otro? Y entonces hay que entrar a negociar ahí. Probablemente siempre o te van a decir, deje eso por fuera que no me interese, o si es muy del corte van a decir, tenemos que comprarle también a la otra la parte para que se configure toda la operación. Entonces ahí ya entra a jugar todo ese mundo de fusiones y adquisiciones según los intereses del comprador. Cuando estamos hablando del mundo de corporate venture capital o de los corporativos haciendo corporate venturing, te puedo hablar, digamos, de experiencias en compañías donde he estado, y es donde uno ve la diferencia con laboratorios o centros de investigación colombianos frente a centros de investigación en otras partes del mundo que han estado más expuestos a la dinámica de este tipo de trabajos, que saben que es importante la propiedad para el otro y demás. Y estuvimos involucrados en un proyecto de reciclaje molecular de plástico PET con un centro científico en España. Y digamos que para ellos era transparente que estábamos trabajando en algo, que se estaba pagando por esos servicios, y simplemente por lo que estabas haciendo, la propiedad era de la compañía donde yo estaba. Ese trabajo de cierta forma también lo hicimos con la Bolivariana. La Bolivariana también lo entendió, y ahí es donde hay otro tema muy importante en esa relación de los corporativos y los centros de investigación. Y ahí requiere apertura de ambas partes, que conecto con lo que estabas diciendo. O sea, hay muchos corporativos que pueden querer también tener todo, y entonces a la hora de hacer algo dicen como no, o yo puedo tener ese laboratorio aquí adentro porque quiero controlar el proceso. Y creo que ahí nos equivocamos, lo digo como país, porque hay mucha infraestructura que está subutilizada. Hay ejemplo, un cromatógrafo, que es un equipo costoso. Si haces un levantamiento de cromatógrafos en las diferentes ciudades o en el país, te vas a encontrar que hay una compañía que compró uno y probablemente lo use 2 veces al mes. Hay por allá otro centro de investigación que los tiene y hace estudios, pero qué bueno sería que las compañías tuvieran mapeado eso, compartieran esas capacidades y pudieran destinar los recursos a lo realmente importante. Incluso poder llegar a la figura de decir, yo tengo un investigador como corporación, pero yo lo pongo a disposición para que esté trabajando allá en ese laboratorio que cuenta con la infraestructura, y poder tener realmente un trabajo colaborativo respondiendo a necesidades reales del mercado. Y ahí vuelvo y conecto con lo que te decía. O sea, los centros de investigación deben tener más contacto con esos corporativos, y no es la conversación con uno que te dijo tengo esta necesidad, sino debería ser el resultado de muchas buenas conversaciones donde diga, venga, es que hablamos con 20 y 6 tienen esta necesidad, o sea, vamos a enfocarnos en esa necesidad. Entonces uno empieza ahí, centros de investigación, corporativos, pero hay también que tener en cuenta al Estado. Entonces uno se encuentra también mucho que desde el entorno de los centros de investigación están detrás de las convocatorias que saca el Estado para poder desarrollar cosas, y ahí sí que hay una desconexión gigantesca. O sea, las convocatorias salen y esas convocatorias no están conectadas con lo que la industria realmente necesita, pero entonces los investigadores tratan de adaptarse y encajar en lo que está haciendo la convocatoria para poderla hacer y poder desarrollar y tener los papers, lo que quieren hacer, desarrollar su actividad, que igual enriquece, pero no estamos llegando a esa articulación que realmente se debería tener para que todo funcione bien. Entonces, sí, eso los como ecosistemas hay falencias en varias partes, y todos fallan, y a todos les falta ponerse más en contacto. De la misma forma, el corporativo per se, si el centro científico no está yendo a tocar las puertas, pues debería dar también una posición más activa al corporativo de ir
a esos centros de investigación y entender qué están haciendo, proponer cosas, a ver qué capacidades hay ahí, a ver si están en capacidad de desarrollar lo que ellos requieren. Entonces ahí mucha conversación, se requiere mucha conversación. De acuerdo. Y con esas, pues, digamos, algunos pinceladas que has dado respecto a buenas prácticas, tanto de tu vida en corporativo, tu vida gestionando un fondo, donde se vieron proyectos de nuevos materiales, de TICs, de tecnología. Me gustaría hacerte una pregunta amplia, y es, si tuvieras que diseñar un fondo perfecto o un inversionista perfecto, una tesis en asuntos Deep Tech en Colombia, ¿cómo lo diseñarías? Y eso, pues trato de unirlo también a lo que hablabas de colaboración, donde se hace fondo que permita aumentar tanto colaboración como la palabra que se utiliza mucho, que es catalizador, en diferentes recursos y aportes que tienen muchos incumbentes en la necesidad de unir, pues, muchas necesidades de diferentes jugadores dentro del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación con la industria de Venture Capital. ¿Cómo lo verías? Listo. Entiendo la pregunta y me va a salir un poco de ella y ya vas a entender por qué. O sea, si me centro solo en responder el fondo perfecto, no me puedo quedar solo en lo que es el fondo ya operando, sino en lo que se requiere para que ese fondo precisamente pueda llegar a funcionar. Entonces yo te diría que ese fondo, como lo mencionamos anteriormente, tendría que partir de un punto fundamental, y es que se sale del esquema de los 10 años. O sea, es tener claro que si es un fondo Deep Tech, pues vamos a hablar de por lo menos 12 años. Ahora me devuelvo al entorno. ¿Qué se requiere y que para conectar algo que hablábamos previamente? Te hablaba de la historia donde primero estuvieron los Venture Capital, pasaron su periodo de inversión, surgieron puros corporativos, y creo que ahora estamos en que por fin esas dos curvas se van a converger, y por fin creo que ya se están juntando. O sea, ya hay corporativos invirtiendo, hay nuevamente fondos saliendo, y quiero anotar algo que creo que es muy importante, y es que si algo ha tenido bloqueado la industria de que existan más fondos de Venture Capital independiente, es que los intentos que hay de algunos fondos por levantar capital se han visto, digamos, sesgados por la falta del PIS. ¿Qué es falta del PIS? Pues en un entorno como el entorno que tenemos en Colombia, siguen siendo pocos los actores que están dispuestos a invertir en un fondo de venture, y siguen siendo los mismos. Ahí ha jugado un papel fundamental desde el 2010 hasta ahora Bancoldex. O sea, Bancoldex ha estado invirtiendo, o sea, presencia del Estado invirtiendo. Bueno, si no estuviera Bancoldex, no tendríamos industria de Venture Capital en Colombia. Bancoldex ha sabido leer las dificultades del mercado, y por varios años, pues parte del que no salgan más fondos es que ellos dicen: yo comprometo fondos, pero para que ese fondo sea viable yo necesito que ese fondo sea de $20 millones. Y ahí es donde en el intento varios se han quedado, incluyéndonos en Promotora. Cuando intentamos levantar un segundo fondo llegamos hasta los 16. Teníamos compromiso de Bancoldex, del FOMIN, de Impulsa, de Ruta N, de varios jugadores que sumaban 16, pero no logramos los 20. Entonces el fondo no pudo salir. Yo no creo que haya sido la única experiencia que le haya pasado a Bancoldex. La de nosotros se ha replicado en más partes, y con mucho agrado. Digamos, la semana pasada me encontré con Margarita Coronado y me contaba de la nueva iniciativa que tienen de hacer micro VC. Y creo que hacer micro VC se ajusta más a las necesidades de Colombia. Y ese micro VC es un fondo que puede ir que desde los $8 millones ya puede empezar a invertir, y que vaya como hasta los 15. Y creo que eso se ajusta más a lo que realmente puede lograr un fondo, un gestor colombiano levantando fondos en el país. Entonces,
por ese lado, muy bien por eso. Entonces creo que desde ese punto de vista se va a dinamizar que surjan más fondos. Por otro lado está Ruta N, y creo que Ruta N también la sacó del estadio con la lectura que dio del mercado, de entender que si no hay más fondos de venture en este momento es porque no hay más LPs. Entonces dice, el papel que yo voy a jugar es ser un LP más. Va a ser un fondo de fondos para que si Bancoldex invierte, yo también voy a invertir. Fomin o el BID van a entrar también y van a invertir. Y si estamos estos tres con unos montos interesantes, cada vez un gestor va a estar más cerca de poder cerrar el fondo a la hora de levantar. Entonces esa jugada me pareció muy buena. Yo tuve la suerte en el año 2009, Ruta N tuvo una iniciativa de sacar un segundo fondo, porque ellos ya habían financiado la salida de un primer fondo de venture que fue Velum, y dijeron, vamos a impulsar que salga un segundo, que eso fue en pleno 2019 cuando se dijo, oiga, es que la industria de venture capital está agonizando en Colombia, y dijo, yo hago un aporte para que salga un fondo. Entonces nos invitaron unas personas a que les ayudáramos a estructurar el fondo. Lo estructuramos, definimos su tesis y demás, y pues entramos en pandemia y ahí ya pasaron más cosas, pero digamos que en su momento, por el monto que estaban comprometiendo, uno dice, bueno, si Ruta N compromete este monto, pues lo que está a la mano ese es un case para que salga un nuevo fondo. La apuesta audaz que está haciendo en este momento Ruta N es decir, oiga, es que la apuesta que tengo es de $100 millones. Entonces cuando vos decís, oiga, hay un jugador con $100 millones, pues ya no es voy a tener un fondo, sino cómo yo me vuelvo fondo de fondos y dinamizo para que haya muchos más. Entonces por eso digo que creo que todo se está juntando para que efectivamente esos catalizadores que mencionabas están ahí. O sea, Bancoldex con su nueva mirada de Venture Capital, donde sigue conservando lo que tenía, pero se baja y entiende esa necesidad de mercado y dice, me voy con micro VC. Ruta N diciendo, yo soy un jugador relevante y voy a hacer un fondo de fondos y voy a jugar como uno más que suma para que puedan cerrar. Y de toda esa ecuación solo me está quedando una partecita coja, y es un ejercicio que ya funciona en el mundo, funciona en Portugal, y es un mecanismo que se llama el CIFIDE, creo que se llama el CIFIDE, y es donde se dan exenciones en renta a los privados siempre y cuando inviertan los recursos en fondos de Deep Tech, tienen que ser de Deep Tech, que se conviertan en el PIS, y tiene exenciones del 82.4% en lo que aporten. En los montos que aporten le hacen una exención del 82.4%. Creo que un mecanismo como ese es lo que faltaría para que realmente se dinamice. ¿Por qué? Porque hoy tenemos fondos de corporate venture, de corporaciones muy grandes que tienen sus recursos y dicen, pues que a mí lo que me interesa es mi core y entonces voy a tener fondo. Si hay algo donde pueda coinvertir con un fondo de venture, pues igualmente lo voy a hacer. O sea, es un jugador más que ayuda a que haya coinversiones, que fue lo que no nos tocó a nosotros. Pero sí quedan muchos que pueden tener recursos para invertir. Esos fondos son insuficientes para que ellos tengan su propio vehículo de inversión. Pero si encuentran una tesis de inversión de un fondo en temas de Deep Tech, en verticales que apliquen a lo que ellos tienen, pues vamos a encontrar privados dispuestos a terminar de invertir, y eso sí que terminaría de dinamizar el entorno de inversión en Colombia. Entonces por eso te decía que no lo podía mirar solo como el fondo. O sea, para que ese fondo exista, creo que vamos muy bien encaminados. Bancoldex, los multilaterales que ya existen, Ruta N, y le falta ese pedacito que sería que esos incentivos tributarios para que otras corporaciones que no tienen el tamaño para tener su propio fondo, pero sí están dispuestos a invertir, pues encuentren un incentivo tributario que diga, lo voy a hacer, voy a obtener el beneficio y a la vez me va a beneficiar porque ese fondo está encaminado a algo que a mí me interesa a futuro y que va a tener valor. Y por otro lado, pues los equipos.
seguir madurando la bueno. realidad que estamos hablando. Entonces digamos con los equipos de que ahí vienen emprendimiento. cosas, entidades en Medellín, en Bogotá, el caso de Connect, han venido haciendo un trabajo increíble en formar a las personas, hacer trabajo de formación de gestores para que entiendan cuál es la dinámica de fondo. Entonces, así esas personas vayan a ser gestores por primera vez, por lo menos ya tienen una formación en qué es el fondo, cómo deben operar y demás. O sea, ahí se ha hecho ya un trabajo muy interesante para que efectivamente cuando se junten todos esos elementos haya materia prima para arrancar. Y lo principal es que esos jugadores han entendido que están dispuestos a asumir el riesgo de que son esos primeros gestores por primera vez. No es como que vamos a hacer esto y entonces lo vamos a hacer con gestores experimentados, pues, y de dónde si es que no están en Colombia. No. Entonces entender que hay que crear industria. Y crear implica eso, y lo hemos vivido desde el fondo. Cuando fuimos a invertir en la compañía de videojuegos, lo hicimos. Industria de videojuegos en Colombia no existía. ¿Qué hacía esa compañía en ese momento? Tenía capacidades para hacer videojuegos, pero no había hecho videojuegos, y sin embargo le apostamos y se creó industria de videojuegos. Cuando invertimos en la de ciberseguridad, industria de ciberseguridad en Colombia no existía, se generó industria de ciberseguridad. Easy Solutions, que fue la compañía en la que invertimos, creo que Ricardo Villadiego es una buena persona para invitar y que te acompañe acá. Te puede contar toda la trayectoria de lo que han hecho, y yo, sin lugar a equivocarme, creo que es de lejos el emprendedor más teso para mí en Colombia. Creció su compañía en un terreno completamente desconocido, que nadie hubiera creído que una compañía de Colombia hubiera podido lograr lo que él logró. El interés de jugadores internacionales, levantó rondas donde su compañía ya superaba más de los $100 millones, la vendió, empezó otra. O sea, es un ejemplo espectacular. Juan, y como para ir cerrando, me gustaría, digamos, pensando en este comentario que haces de generación de industrias, ¿qué consejo le darías a un científico colombiano, digamos, que ya hizo su PhD, ya entiende muy bien, o pues nunca, como comenzábamos esta conversación, nunca se vuelve experto en algo, pero realmente sí puede generar productos y servicios basados en su conocimiento, pero que no tiene conexiones ni con corporativos, ni con venture capital? ¿Qué debería estar haciendo? ¿Se debería estar capacitando en cómo generar equipo y entrar en el mundo de startupero, el mundo de emprendimientos? ¿O definitivamente le dirías, no, váyase y vaya a Boston y busque a ver qué puede hacer? ¿Qué consejo le darías? Y lo otro es tu mirada al mundo de VC en Latinoamérica en los próximos 10 años. ¿Qué crees que va a pasar? Listo, entonces con respecto al mundo de los investigadores, pues como ese consejo y de conexiones con VC, yo te diría que no considero que ese sea el punto más relevante, y lo digo hoy. ¿Por qué? Porque precisamente si algo sí ha venido pasando es que si bien la industria de venture en Colombia no ha ido tan rápido o se desaceleró en algún momento y ahora está volviendo a coger, el mundo de las startups sí siguió creciendo, que ese era un poco lo que había en su momento, y era, venga, aquí están los fondos con plata, pero ¿dónde están los emprendedores? Eso, hoy ya hay muchos emprendedores, lo que no hay es fondos, y por eso estas iniciativas que están teniendo pues se vuelven mucho más relevantes. Entonces yo diría, no requiere tanto de conexión con el mundo VC. Se ha generado alrededor de toda esa dinámica que tienen las startups muchos eventos, tipo Starco, tipo GoFest. Sí, GoFest, o sea, hay varios. Capital Summit en Cali. El Web Summit, el Capital Summit, todos los que vienen, donde se reúnen los emprendedores, donde realmente sí ya hay un interés de esos investigadores por efectivamente entrar al mundo de emprendimiento, tener configurada una startup. Lo que requieren es lograr visibilidad en esos eventos. Y si tienen un producto realmente bueno, con la visibilidad que tengan en ese evento va a ser suficiente para que ese es el escenario para mostrarse y que ese venture se interese en esa compañía. Entonces yo creo que hoy hay varios eventos
hay que ocuparse de estar en esos eventos y tener un buen pitch y demás en esa presencia que se tenga, porque es el momento que vas a tener para contactar con esos fondos de inversión. Entonces yo, consejo uno es como en ese lado, o sea, no desanimarse porque es que yo no conozco ningún fondo. No, o sea, no te preocupes, hacer la tarea bien, que los vas a conocer en esos eventos, porque ellos precisamente van a ir a esos eventos porque no conocen, pero saben que allá va a haber compañías que les interesan. Entonces ese sería el número uno. El número dos, que ya lo mencionamos antes, es alejarse un poco más del interés propio de investigación, porque a mí me gusta esto, sino entender esa necesidad real del mercado para decir, oiga, entendiendo esa necesidad, con mis capacidades yo soy capaz de ir en ese camino para dar una solución a eso, y de ahí, si efectivamente le doy una solución, ahí hay una oportunidad de negocio y una empresa a conformar. Relacionamiento que he tenido con algunos centros de investigación, me ha llamado mucho la atención que aunque hay, bueno, como el desarrollo de la IA ha sido tan temprano, en los últimos 2 años, todavía hay mucha desconexión entre esos centros de investigación y el conocimiento de inteligencia artificial. O sea, hoy todavía no se han conectado a que para esos centros de investigación sí pongan la IA a su servicio para ser más eficientes, para procesar información más rápido, para obtener datos más rápido, ser más asertivos, usar históricos de temas que ya tenían. Entonces, creo que el consejo número 2 es, están ellos y puede que no se hayan formado en temas de IA, o formarse en temas de IA, o juntarse con científicos de datos y personas que sí tienen ese conocimiento, que ese va a ser un muy buen primer paso para que, identificando una necesidad sentida del mercado, puedan acelerar eso muy rápido, juntando las capacidades científicas, sus históricos y demás, con esa gente que tiene la capacidad de cómputo y de inteligencia artificial para darle velocidad a los temas de investigación. ¿Qué otro consejo? Que creo que tiene que ver mucho con formación, y es formación, y también ya va a ser muy, pues no todas las personas tienen las características para ser un emprendedor, como habrá pocos investigadores que realmente les llame la atención el mundo de convertirse en un emprendedor, pero es por lo menos ensayarlo, capacitarse, como mojarse de eso y entender, oiga, yo no sabía, pero a mí eso sí me gusta, como cuando uno empieza a ver cosas y se encuentra con nuevos temas que uno no desconocía, y uno dice, oiga, a mí definitivamente esto me gustó y me voy a ir por ahí. Eso le puede llegar a pasar, darse la oportunidad de tener ese sentido, curiosidad. Yo creo que esa es la palabra. O sea, la curiosidad ha movido a la humanidad desde sus inicios, y la curiosidad es la que nos lleva a explorar esas nuevas cosas. Yo te digo que ahora, cuando hablas de curiosidad, me he involucrado mucho ahora en el tema de inteligencia artificial, y te digo que en cuestión de 2 semanas logré desarrollar unas cosas que yo no me imaginaba que yo podía hacer, sin tirar ni una línea de código ni tener conocimiento alrededor de ese tema. Entonces, ¿qué me movió? La curiosidad. La IA estaba ahí, la herramienta están ahí, y entra el tema de, yo no sé programar, no sé hacer esto, pero si entiendo la lógica de cómo funciona esto y cómo esto, pues yo le pregunto y le digo, si quiero hacer esto o me está sacando este error, ¿cómo hago? Y con la IA he podido construir con ChatGPT cosas alrededor de inteligencia artificial, de automatizaciones de procesos y cosas. Entonces eso es un poco lo que puede empezar a pasar al interior de los laboratorios. Y ahí es donde la inteligencia artificial se vuelve supremamente relevante, y es que todos esos centros de científicos pues son intensivos en conocimiento, son fábricas de conocimiento, y a veces vas a ellos y resulta que tienen digitalizada mucha información, entonces tienen buena gestión documental, pero no tienen gestión de conocimiento. Entonces van a empezar a hacer algún trabajo, y si estuvieran bien
apoyados en los temas de inteligencia artificial, rápidamente podrían estar yendo a estudios pasados, a que haya un análisis sobre no sé, análisis previos que los lleven más rápido y los conduzcan a tener una solución a un problema, y no un esquema donde, oiga, eso se hizo en algún momento y está en ese disco duro, vaya, encuentre esa información ahí. O sea, es ese tipo de cosas. Bueno, y para cerrar, ¿cómo es Venture Capital, industria Venture Capital, los próximos 10 años? Latinoamérica, Colombia. Supremamente bien encaminado. O sea, creo que va a llegar a su mejor momento, y para aquellos que estén interesados en ser gestores de fondos y demás, creo que se viene un momento muy, muy bueno, y con una particularidad, y es que se ha venido forjando una buena base de startups. Mira que, por ejemplo, si yo lo miro desde el año 2010, cuando te digo, vimos cosas en biotecnología, pero eran pocas, estaban muy en el agro, poco o nulo en salud en su momento, pocas en energía. Cuando veo el reporte que ustedes están haciendo, lo primero que me impactó fue cuando vi que había 50 compañías de Deep Tech en Colombia. O sea, no esperé encontrarme con ese número. Entonces, mira que de entrada ahí ya hay una base muy interesante para decir, porque ahí viene la pregunta. Resulta que cuando vos tenés un fondo o estás levantando un fondo de Deep Tech y vas a crear el fondo, pues vas a ir a tocar la puerta de los LPs, los inversionistas, y ellos lo primero que te van a preguntar, venga, y cuénteme como en qué tipo de cosas va a invertir usted esa plata, para yo saber por qué le voy a dar estos recursos, qué pipeline tenés. Entonces poder llegar y decirle, mire, el tipo de pipeline que hay en Colombia es esto se vuelve completamente valioso y rompe una barrera muy fuerte a la hora de inversión. O sea, el reporte que ustedes sacaron me parece completamente espectacular. Debo confesar que cuando lo fui a abrir, pues primero no es que dijera, creo que me voy a encontrar con poquitas, ni siquiera tenía esa expectativa, sino que vi el número y me llamó mucho la atención. Y lo segundo es que sí esperaba encontrarme era como con un listado de compañías y no con un análisis tan profundo como el que tiene ahí, porque lo que uno ve normalmente es, estas son las compañías de tal cosa, estas son las que están en tales, como listadas por categoría, y las compañías como para que uno vaya. Y si uno mira este reporte, ese casi que es el anexo que está allá porque debe estar, pero la carne y la sustancia del reporte completamente espectacular. Sí. O sea, me quito el sombrero. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido todo un gusto poder tener esta conversación contigo, y bueno, seguramente seguiremos en muchas oportunidades siguiendo conversando. Gracias.